Prepárense porque hoy en La Bandera vamos a meter el dedo en una de las llagas más dolorosas y más manipuladas de nuestra sociedad. Sí, vamos a hablar de esa ley de violencia de género, esa arma ideológica que con la excusa de proteger a las mujeres ha servido para destruir familias, para arruinar la vida de miles de hombres inocentes y para atacar uno de los pilares de nuestra civilización, la presunción de inocencia. Y mientras la maquinaria progre y sus medios sicarios intentan silenciar cualquier crítica, mientras nos acusan de negacionistas por decir la verdad, hay quienes, sí, se atreven a plantar cara, a denunciar las catastróficas consecuencias de esta ley infame. Y esos, una vez más, son los valientes de Vox, que junto a la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica, ANAVID, van a llevar la verdad al mismísimo Congreso de los Diputados. Sí, españoles, el próximo 4 de septiembre, el Congreso, la casa de todos, se va a convertir en una trinchera de la verdad, en un foro donde se van a denunciar las consecuencias de esta ley apoyada, no lo olviden nunca, por el bipartidismo cómplice de PP y PSOE. El encuentro, que será inaugurado por la diputada de Vox y portavoz adjunta en la Comisión de Igualdad, la valiente Rocío de Meer, y por el vicepresidente de ANAVID, Jesús Muñoz, tiene como objetivo denunciar las catastróficas consecuencias de una ley que, como recuerda la portavoz de Vox en la Comisión Biogen, Rocío Aguirre, no ha conseguido reducir el número de mujeres asesinadas. Una ley que no protege a las mujeres. Y lo dicen los datos. De las 48 mujeres asesinadas en 2024, solo el 15% había denunciado. Las mujeres no se sienten protegidas por esta ley, señala Aguirre. Una ley que es un fracaso en su supuesto objetivo principal. Y mientras tanto, pues en 2024 hubo 199.000 denuncias por violencia de género. Y atención a esto, porque es la prueba de la estafa. Solo el 30% llegaron a juicio. Todas las demás se pierden por el camino, obstruyendo y perjudicando a todas las mujeres que de verdad son maltratadas, ha agregado. Un sistema colapsado por denuncias falsas o sin fundamento, que deja desprotegidas a las que de verdad necesitan ayuda. Una ley que lleva más de 2 décadas considerando al hombre como presunto culpable y destrozando, en consecuencia, las vidas de muchos inocentes. Hombres denunciados en falso, hijos alejados de padres inocentes, abuelas separadas de sus nietos, madres rotas por el estigma social hacia sus hijos. Ese es el reguero de dolor y de injusticia que deja esta ley totalitaria. Traemos al Congreso, señala Rocío Aguirre, profesionales de todos los ámbitos con experiencia en esta ley para que los españoles conozcan la realidad. No podemos estar gastándonos miles de millones de euros en una ley que no funciona, porque no protege a las víctimas de violencia y vulnera los derechos fundamentales de la mitad de la población. Vulnera los derechos fundamentales. Así de claro, españoles. Una ley que se pasa por el arco del triunfo la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica. Y para destripar esta infamia, la jornada se configura en 3 mesas redondas, en las que participarán profesionales de los ámbitos jurídico, social y psicológico, tanto de España como de Argentina. Expertos de verdad, no chiringuitos ideológicos. Desde Argentina llegan Patricia Anzoátegui y Rubén Melloni, responsables del Observatorio de Denuncias Falsas en Argentina y autores de diversas publicaciones sobre el impacto de las leyes de violencia de género en su país. Ellos formarán parte de la primera mesa redonda, moderada por Rocío Aguirre, en la que también intervendrán la abogada Ruth Arroyo y, atención a este nombre, el ex magistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego, juristas de primer nivel para desenmascarar la chapuza jurídica de esta ley. La segunda mesa redonda, dedicada a las consecuencias de la ley en la sociedad, estará moderada por la diputada de Vox y portavoz de Igualdad, Reyes Romero, y contará con la presencia del Policía Nacional y portavoz de Seguridad e Interior de Vox, el gran Samuel Vázquez, y con el propio Jesús Muñoz, vicepresidente de ANAVID. La visión de la calle, de la policía y de las víctimas. Y para cerrar el encuentro, una tercera mesa redonda moderada por la diputada de Vox y portavoz en la Comisión de Juventud e Infancia, Blanca Armario, en la que se hablará de los perdedores, de las víctimas de una ley que no solo no consigue reducir el número de mujeres asesinadas en España, sino que, en nombre de una dañina ideología, deja por el camino a niños, abuelos, padres y madres. ¿Se dan cuenta, españoles, de la importancia de estas jornadas? Es un golpe a la dictadura de género, un acto de valentía para romper el silencio y contar la verdad que la progresía y sus medios sicarios intentan ocultar.
Una verdad que pone en evidencia el fracaso de una ley que no protege a las mujeres, que criminaliza al hombre, que destruye familias y que solo sirve para alimentar una red de chiringuitos ideológicos que viven del cuento de la violencia de género. Y no lo olvidemos, esta ley no es solo cosa del PSOE. El PP, con su tibieza y su complicidad habitual, la ha apoyado y la ha mantenido durante años. Son las dos caras de la misma moneda progre. Frente a ellos, solo Vox y asociaciones valientes como Anavid se atreven a decir la verdad, a defender la igualdad real ante la ley, a proteger la presunción de inocencia y a pedir que se derogue de una vez por todas esta ley injusta y totalitaria. La batalla por la verdad y la justicia está en marcha. Pero mientras Vox y Anavid preparan estas jornadas para llevar la verdad al Congreso, la mafia progre y sus cómplices ya han empezado a mover sus hilos para intentar silenciar a las víctimas. Y atención, españoles, porque esta vez el brazo ejecutor de la censura, el aliado necesario de la izquierda, ha sido el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. Sí, han oído bien. El PP de Madrid se ha aliado a la izquierda y ha boicoteado en la Asamblea de Madrid la intervención de una víctima de denuncias falsas invitada por Vox. Una auténtica vergüenza, una traición a la verdad y una puñalada por la espalda a los hombres inocentes que sufren esta ley totalitaria. El Partido Popular ha boicoteado la intervención en la Asamblea de Madrid de Miguel Ángel Vázquez, una víctima de falsa denuncia que lleva años sin ver a su hija y que tiene que soportar cómo su expareja ha accedido a ayudas institucionales pese a que sus demandas fueron sobreseídas. Invitado por Vox, Vázquez acudió a la Cámara Autonómica para exponer su caso personal como ejemplo de los fallos del sistema actual de políticas de violencia de género, pero su intervención fue interrumpida en varias ocasiones por la presidenta de la comisión, que le impidió profundizar en su testimonio. Censura en estado puro, de la manita del PP y la izquierda. Miguel Ángel relató que su calvario comenzó en 2021, cuando se negó a firmar un acuerdo de separación que consideraba injusto. Poco después, su entonces esposa le denunció por violencia de género, iniciando una cascada de procesos judiciales en los que fue absuelto en 3 instancias distintas. Inocente, inocente y más que inocente. Pero a pesar de ello, su expareja ha accedido a las ayudas previstas por la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de violencia machista, incluyendo un carné acreditativo que otorga beneficios económicos y sociales, sin necesidad de una condena judicial. Basta con la denuncia para acceder al chollo. Durante su intervención, Vázquez denunció que estas políticas permiten que, solo por la palabra de una trabajadora social o la firma de una política, se concedan ayudas públicas millonarias, en referencia directa al documento firmado por Patricia Reyes, la directora general de Igualdad del gobierno de Ayuso, que acreditó a su exmujer como víctima. El compareciente se vio obligado a reformular varias veces sus palabras ante las interrupciones de la mesa, que le reprochó centrarse en su experiencia personal en lugar de generalizar. Querían silenciar su testimonio, querían que no contara la verdad. Vázquez explicó que ha sufrido 3 denuncias por violencia de género y maltrato infantil, todas archivadas o con sobreseimiento libre. Sin embargo, ha sido él quien ha perdido el contacto con su hija mayor, que dejó de verle de un día para otro tras una actividad escolar. Desde entonces, pese a las decisiones judiciales que le reconocen como el progenitor de referencia, no ha logrado restablecer el vínculo con la menor, una familia destrozada por una ley injusta. En su relato denunció también la falta de atención por parte de la administración madrileña. Aseguró haber enviado comunicaciones formales a diferentes responsables institucionales, entre ellos a Patricia Reyes, Ana Dávila, Ana Fernández o José Fernández Sánchez, sin recibir respuesta alguna. He escrito a todos los niveles para pedir ayuda y no me han contestado. Ni una sola vez, lamentó. Abandonado por el sistema. El padre madrileño expuso que estas políticas no solo perjudican a hombres como él, sino también a las mujeres que lo rodean. Su madre, su hermana, su pareja y sus propias hijas, a quienes, según dijo, el sistema no protege. Se habla de defensa de la mujer, pero ¿quién defiende a las mujeres de mi familia, que también están sufriendo?, preguntó ante los diputados. Una pregunta que deja en evidencia la estafa del feminismo radical. Y la comparecencia fue boicoteada por el PP, que impidió que Vázquez completara su testimonio con libertad. A pesar de que Vox había solicitado su intervención para hablar sobre los efectos de la legislación actual, el partido de Feijóo y de Ayuso se alió a la izquierda en esta materia, evitando que el relato de una víctima de denuncias falsas tuviera espacio pleno en una comisión que, paradójicamente, trataba sobre políticas de igualdad.
¿Se dan cuenta de la hipocresía, españoles? El mismo PP que en sus mítines habla de libertad, de familia, de justicia, es el mismo que luego, en las instituciones, se alía con el PSOE y con la extrema izquierda para censurar a una víctima de denuncias falsas. Son unos farsantes, unos cobardes, unos traidores a sus propios principios y a sus propios votantes. No quieren que se sepa la verdad, no quieren que se escuche el testimonio de los hombres inocentes destrozados por esta ley. Porque si se supiera la verdad, se les acabaría el chiringuito de la violencia de género, ese negocio millonario que reparte subvenciones y privilegios a costa del sufrimiento de miles de familias. Esta es la prueba definitiva de que el PP y el PSOE, en lo esencial, son lo mismo. Los dos apoyan la misma ideología de género, los dos defienden la misma ley injusta y los dos se unen para silenciar a quienes, como Vox, se atreven a decir la verdad. Frente a esta traición, solo queda la voz de la coherencia, la voz de la valentía. La voz de Vox, que seguirá llevando a las instituciones a las víctimas que el sistema quiere silenciar, que seguirá luchando por la derogación de esta ley infame y que seguirá defendiendo la igualdad real ante la ley para todos los españoles, hombres y mujeres. Lo que hemos destripado hoy es la crónica de una doble traición. La traición de una ley injusta que destruye vidas inocentes y la traición de un partido que, diciéndose de derechas, se alía con la izquierda para censurar a las víctimas de esa misma ley. Hemos visto cómo Vox y la asociación Anavid, con una valentía encomiable, van a llevar la verdad sobre la ley de violencia de género al Congreso de los Diputados. Van a poner sobre la mesa la realidad de los suicidios, las denuncias falsas, la destrucción de la presunción de inocencia y el fracaso de una norma que no protege a las mujeres, pero que arruina la vida a miles de hombres, niños y familias enteras. Y al mismo tiempo, hemos sido testigos de la miseria moral del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Han boicoteado, de la manita de la izquierda, la intervención de Miguel Ángel Vázquez, una víctima de denuncias falsas, invitado por Vox. Han intentado silenciar el testimonio desgarrador de un hombre al que han absuelto 3 veces, pero al que le han arrebatado a su hija. Un hombre que ve cómo su expareja cobra ayudas públicas mientras él es abandonado por el sistema. ¿Se dan cuenta de la estafa? El PP de Ayuso, esa que va de dura contra el sanchismo, se convierte en la cómplice necesaria de la izquierda para mantener el chiringuito de la ideología de género. Le tienen pánico a la verdad. Temen que si los españoles escuchan a las víctimas, se les desmonte el negocio millonario que han montado a costa del sufrimiento ajeno. Ahora, yo les pregunto a ustedes, españoles de bien, a los que creen en la justicia, en la igualdad real ante la ley y en la presunción de inocencia. ¿Vamos a seguir permitiendo que una ley ideológica y totalitaria siga destrozando familias y criminalizando a la mitad de la población? ¿Vamos a consentir que se censure a las víctimas de denuncias falsas en nuestras propias instituciones? ¿Creemos que el PP, que se alía con la izquierda para boicotear a las víctimas, es una alternativa real al socialismo? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esta tiranía de género y esta hipocresía política? ¿No es hora de apostar por aquellos que sí se atreven a defender la verdad y la justicia para todos? España necesita derogar esta ley infame. Necesita una ley que proteja de verdad a todas las víctimas de violencia, sean hombres o mujeres, y que castigue con dureza las denuncias falsas. Y necesita una oposición valiente y coherente, no una derechita cobarde que se arrodilla ante el consenso progre. Españoles, la batalla contra la ideología de género es la batalla por la justicia, por la igualdad y por la libertad. Apoyemos a quienes, como Vox y Anavid, no tienen miedo a decir la verdad. Destruyan ese botón de like si están hartos de la ley de violencia de género y de la hipocresía del PP y exigen la derogación de esta ley injusta. Inunden los comentarios con su apoyo a las víctimas de denuncias falsas y su repulsa a la censura del PP y la izquierda. Que se oiga la voz de la España que no se calla. Compartan este vídeo para que toda España se entere de la traición del PP y de la verdad sobre esta ley totalitaria. Y si aún no son parte de esta trinchera por la justicia, suscríbanse a la bandera y activen la campanita. Porque aquí seguiremos luchando, sin miedo y sin descanso, por una España justa y libre.